yo lo soy. Y no me compadezcas, dice una canción. Y estamos en el taller de un peruano ilustre, Elliot Tupac, diseñador, afichista, cartelista, Sí, pero en verdad puedes decirlo afichista o afichero, porque son términos que luego igual vamos a hablar, porque está bien como definirlo poco a poco también. Correcto. El arte de Elliot es hoy día masivo, se ha extendido fuera del Perú y es para nosotros un gusto estar con él. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal? Eloy, qué gusto que te hayas dado una vuelta acá por el taller. Sí, estoy maravillado con todos tus afiches que pasan de restaurantes, grupos de cumbia, Kiss, McCartney, Aerosmith. ¿Cómo es que llegas a este tipo de arte, mi querido Elliot? Yo más que llegar a ese tipo de arte me encontré con esto porque, haciendo un poco de recuento, mi papá hacía carteles. Mi papá es como una de las primeras generaciones que empieza a desarrollar la actividad del cartel en conjunto o en paralelo con otras familias. Entonces, creo que de algún modo yo he crecido en ese ambiente casi natural de las letras y los colores, y eso de pronto era como inicialmente de manera así de juego, intuitivo y todo, pero ya en el tiempo como que se fue haciendo parte mío. Tu papá es de Huancayo. Mi padre es de Huancayo, mi madre es de Huancayo. ¿Tú también? Son huancaínos, mis dos hermanos mayores son huancaínos también. Yo ya soy el tercer hijo y entonces me tocó nacer acá en Lima. Y mis otros hermanos menores también nacieron en Lima. Pero claro, o sea, siempre tenemos una vinculación bastante estrecha con Huancayo. ¿Tu papá era campesino o vivía en la ciudad de Huancayo? Mi papá era campesino, pero literalmente vivía mucho de la artesanía y del medio de comunicación también, porque era locutor de radio. O sea, igual mi papá tenía como actividades en paralelo que le permitían de alguna manera como estar en distintos escenarios. Tanto la chacra, tanto el lado cultural con la música, tanto el lado de la artesanía con las ferias en Huancayo y todo ese tipo de cosas. Las ferias de Huancayo es maravilloso. La feria de ¿no? Huancayo, la feria dominical en la calle Huancavelica y toda la calle Real. La calle Real también, sí. ¿no? La música, las orquestas típicas del centro. O sea, yo creo que mi papá es en cierto modo responsable de esto que él no se imaginó. Porque mi papá siempre fue como consolidando cada, digamos, manifestación popular que existe en Huancayo, en el Perú. Mi papá tuvo ciertas visiones, digamos, de proyectos de unidad, por ejemplo, cuando de pronto se le ocurre hacer el concurso de bandas nacional y junta a la Santa Cecilia de Moche, a la Sinfónica Junín de Jauja, 10 de octubre de Puno. O sea, cuando uno empieza a ver que las expresiones de la banda de metal no solamente es de una región, sino que compromete a todo un país y con sonidos distintos en cada región. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, así como que luego hace un concurso de negritos, entonces negrería de Huánuco, o sea, los negritos de Huánuco, la negrería de Zapayanga, Huarochiri, Puno, o sea, todas esas cosas que a veces uno tratamos como de separar, ¿no? O sea, esa región tiene tal, seguramente, pero Perú es tan rico y tantas influencias compartidas que es como interesante siempre explotarlo en ese sentido. Claro, ya estamos aquí en el centro de Lima, en un taller de Elliot, aquí en el Jirón Ica, muy cerca al Teatro Municipal, a la Asociación de Artistas Aficionados, cerca al Jirón de la Unión. Pero tú no vivías aquí, tú vivías por la carretera central. Correcto. Yo vivía en la carretera central, vivía incluso en la zona donde se empieza a gestar toda la movida chicha. Porque claro, o sea, entendemos que la cultura, o más que la cultura, la música chicha empieza y proviene de la Sierra Central. Con los Chapis, los Omnis, Vico y su grupo Caricia. Entonces, cuando hacen esa incursión a la costa, definitivamente una de las zonas más importantes fue la zona de, digamos, el complejo Yuli, el Tagore y todas esas ubicadas en la carretera central. ¿Eso está por la altura de Huaycán, por ahí? Está a la altura más kilómetro 6 de la carretera central. Ya. Que Vitarte, es Vitarte, exactamente. Vitarte, Vitarte, en Trahuachipa, Santa Clara. Ya. Y ahí tu padre tenía una casa y ustedes vivieron ahí. Ahí teníamos la casa Chacra, que era una casa que coincidentemente tenía que ver pues, con una ex hacienda y que entenderás que ya con la reforma agraria se fueron como... parcelizando. Exactamente. Entonces nosotros hemos crecido en ese ambiente, ¿no? La chacra, el ambiente ahí bastante rústico. ¿No extrañabas Huancayo? No se extrañaba Huancayo. De hecho, toda esa zona se llamó y se le llama como Huancayo Chico. Huancayo Chico. Claro, porque ahí está la zona de Carapongo, San Juan y esa zona
han mantenido y mantienen todavía esas costumbres muy, muy de la sierra, Correcto. con las actividades que se van repitiendo aquí mismo. Tu mamá era ama de casa Mi mamá era ama de casa, pero a la misma vez era artesana también. también. Exacto, mi Pero mamá... te preparaba tu chupe, tus sopas. Mi mamá, exacto, o sea, yo creo que una de las cosas buenas que podía hacer mi mamá era las comidas de la sierra. Correcto. Seguramente las comidas muy criollas no le salía tan bien, pero no sé, que se prepare un cuy chactado, Ya. un chicharrón colorado, la pachamanca, que en realidad ahí sí ya involucra a toda la familia. ¿La pachamanca? Sí, somos 8 hermanos y todos trabajando ahí y cada uno con especialidades puntuales. Mi papá es el que se encarga de hacer el horno, otro de mis hermanos es el que pone la leña. Ya. O sea, ese tipo de cosas se ve reflejado en la actividad de la pachamanca, por ejemplo. Claro. Y me imagino que yo al ver tus afiches, siempre me he puesto a pensar que tus afiches tienen música. ¿Será por que me trae el recuerdo las polleras de las señoras del Valle de Mantaro? ¿Será también por la tipografía? ¿Será por...? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es el misterio de este arte que tú estás desarrollando? Claro, en un momento pareciera ciertamente un misterio y en otro momento tiene todo un lado que lo vinculan a lo exótico. Pero esto es literalmente como contaba inicialmente, como un modo de vida. Entonces, yo estoy muy vinculado al tema de color. Muy, muy vinculado al tema de color, muy vinculado al tema de los bordados huanca, muy vinculado al juego de los tonos, al degradé, a ese cambio de color, que eso lo aplico literalmente en cada trabajo que desarrollo. ¿Y los mates burilados también están? Los mates burilados también. Mi papá, ya no me tocó a mí, pero a mis 2 hermanos mayores, una de las formas como entrenaba mi papá a mis hermanos en el dibujo era burilar mates. Fíjate tú. Claro, mi papá hacía los dibujos y mis hermanos agarraban el punzón y tenían que Claro. seguir la ruta. Mi papá hizo, como te digo, esas Gran cosas parte. que... Sí, ha sido como un... Pero tú eres el menor de los hombres y el que les has ganado a todos. El que descubrió, digamos, esas habilidades así de puro juego y el cual me he sentido cómodo siempre. O sea, el arte en sí siempre ha estado vinculado para mí como un gusto. Claro. Entonces, desde niño, por ejemplo, yo veía como mucha pintura renacentista y era de las cosas que yo quería hacer. O sea, dije, si hay un Miguel Ángel, y claro, mucha pretensión, sí. Ya. Pero sí, me gustaba como que la pintura ese del uso del cuerpo, las proporciones. Que eso, de una manera, como te digo, como natural, estaba aplicado a las letras. Las letras es lo mismo. Ya, Dibujar. La tipografía. Sí. El tipo de letra. Exactamente. Proporcionar, tiene que ver armonía. Hay tiene mucha que- letra corrida, ¿no? Es una de las cosas que yo me involucré, que es con la letra script, que es Claro, como mucho script. más, script, sí, son como más onduladas, más ornamentales. Esa de las cosas me gusta porque, claro, yo no concibo las tipografías como muy rectas, muy palo seco. Claro. Me gusta que tenga esa cosa, como decías hace un rato, o sea, que te genere una sensación de baile, Sí, pues. de movimiento. Parece que estuvieran bailando la letra. Exactamente. Y muy vinculadas también con grupos, por ejemplo, como los Chapis. Los chapis, claro. Aquellos que inventaron también consolidaron este arte urbano ya prácticamente, pero de los migrantes que vinieron a Lima. Claro, los chapis es un buen ejemplo, digamos, de lo que podía representar una música popular y llevado, digamos, de una manera bastante profesional. Claro. O sea, yo creo que ese es de algún modo como el aporte y lo que nosotros los jóvenes, vinculados a este rubro, a este grupo, digamos, que tiene que ver gráfica y chicha, vemos con mucho respeto el trabajo de Jaime Moreira, de Chapulín, que es un grupo que han pasado los años, que siguen, digamos, en vigencia, que se manejan de una manera muy profesional y es de las cosas que mi papá dentro de su rubro de cartelista también le tocó hacer y era como una persona muy responsable y eso, como te digo, traslada siempre pues a los hijos de todas maneras. Correcto. Jaime Moreira incluso ha teorizado bastante. Jaime Moreira es el director de los Chapis, este grupo musical que tiene 2 integrantes, 2 baluartes. Uno es Julio Simión, Chapulín el Dulce, que es de Juliaca, y Jaime Moreira, que es de Chupaca, o al revés. Al revés. Al revés. Pero de todas maneras hay una conexión ahí entre la música puneña y la música del centro del Perú. Y él ha teorizado sobre esta cultura chicha, que según yo he leído, tú no te gusta mucho porque un poco que no habla más bien de las cosas buenas, sino más bien de las cosas de mal gusto y cosas por el estilo. Claro, lo que pasa que si nos damos cuenta que en los 90 fue el mal uso que se dio al término chicha, ¿no? Y eso quedó ya como un Hay estigma. prensa chicha. Claro, o sea, era prensa amarilla, pero se les hizo más
Peyorativo. exótico ponerle chicha, ¿no? Claro. Había un congreso también en esa condición y que hasta ahora en verdad lo Sigue sigue siendo- habiendo. sigue siendo chicha. Ajá. Que es un congreso, digamos, hablando de un término coloquial, un congreso corrupto, o sea, eso es bien sabido. O sea, yo entiendo que todas esas cosas bien hechas o mal hechas están en todos los niveles. Ya. Después hay otra idea también de que a veces esa intención de hablar del provinciano como un ser que viene a la capital y que trabaja y se saca la mugre, eso también es inherente al ser humano que quiere salir adelante. O sea, no es del andino, no es una cosa del citadino, sino que es de la gente que quiere salir adelante. Y en esa medida, por eso mi papá como que también a veces le incomoda mucho que a veces se genere o se trate de estigmatizar cada cosa. O sea, que nosotros vemos siempre con una Rotular. amplitud, claro. Ponerle rótulo a Sí. las expresiones culturales válidas Cuando del son pueblo. cuando son eso, expresiones culturales, expresiones populares que son masivas, son variopintas, son amplias. Claro. Cuando uno se refiere, por ejemplo, a una cultura chicha y dice, oye, yo vivo en Huaycán, yo vivo en Vitarte, y no es que escuche chicha nada más, escucho rock, escucho metal, o sea, la gente escucha de todo, es una mezcla tan variada como para, eso que te decía, rotularlo y ponerle una categoría, me parece que es una manera incluso facilista para poder como encasillar todo un fenómeno que en verdad es mucho más amplio y mucho más complejo. Claro. ¿Y tú has sentido en algún momento que el rechazo, la exclusión, el racismo que hay sobre estas expresiones, que dice que son corazón serrano, por ejemplo, de estos días, ¿has sentido tú en carne propia eso? Seguro, segurísimo. O sea, y eso no es que te lo digan literalmente, o que me lo digan de manera directa. O sea, ya uno nota esas situaciones en cosas puntuales. O sea, por ejemplo, hay gente que simplemente el hecho de ver color en mi trabajo ya desmerecen todo el trabajo, digamos, de diseño, de trabajo que existe para elaborar un cartel. Y al vincularlo solamente, como dice, con toda esa estética chicha, con toda esa estética marginal, ya genera como una reacción así como de mal gusto. Ya. Pero, o sea, eso pasa. Pero también soy consciente que con mi labor y con mi trabajo he logrado, en cierto modo, como a mucha gente también vincularlos a esto. Que puedan apreciar esto ya no solamente como un tema que tiene que ver con el cartel anunciando un evento, sino que ya yo al salir a la calle, al pasar digamos, al nivel que tiene que ver de muralista, gráfico. Muralista, ¿no? Claro, entonces ya empiezo también a usar otros códigos de manejo también. O sea, ya no es necesariamente lo que decía, anunciando un evento, sino que apelo un poco a las frases. Y algo que jalo de lo chicha es como la concisión. O sea, para mi papá está muy claro que el tema en la calle tiene que ser concreto, conciso, muy, muy puntual. Como un tuit. Exactamente. 120 caracteres. La gente no tiene tiempo para pararse y digerir, digamos, todo un panfleto que antes lo hacía con los coliseos. Si no se acuerda, esos carteles de coliseo Claro. que estaban súper recargados y yo nunca leí ninguna porque están súper llenas. Ya. Estas son efectivas. O sea, creo que una de las bondades del cartel chicha como tal, en la publicidad popular, ha sido eso. Ya. Muy concreto y apelar el color, que es una cosa también como bastante importante. Claro. Y eso, o sea, ya en un análisis como mucho más puntual también la gente de afuera, o sea, los medios de afuera o las personas que están vinculadas al diseño han apreciado esa actividad, ¿no? O sea, como que qué Claro, cosas... pero además eso sintoniza inmediatamente con la gente que vive en Lima. Por supuesto, porque ya es una imagen, o sea, se convierte como una iconografía popular. Claro. Entonces, si bien es cierto, ahora ya existen quizás más ya de 40 talleres produciendo carteles, Ajá. seguramente... Tus seguidores. No necesariamente seguidores, pero digamos, del taller de mi papá han salido mucha gente produciendo carteles, del taller de mi hermano han salido... Pero ¿qué ha pasado? Sin desmerecer el trabajo del ser humano, pero en esos tiempos lo que ha pasado es que la gente salió aprendiendo el oficio de la serigrafía, pero más no el trabajo de diseño. Ya. Entonces, todas esas falencias de diseño se han ido ocultando con el color, porque el color es muy fuerte. Claro. Y claro, sí, se lee algo, dice algo, puedes llegar a leer eso, pero no te da la posibilidad de, digamos, de adentrarte un poco más en el diseño, cosa que yo por decisión propia decidí dejar la universidad en un tiempo Ya. y vincularme solamente al cartel.
Eso es lo que me faltaba conversar contigo. Elliot, tú has estudiado economía, has estudiado en Bellas Artes, has estudiado comunicación. ¿Qué tal? ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cómo es que aceptabas este mundo académico? Claro, para mí ha sido importante, o sea, definitivamente, porque seguramente si es que no hubiera pasado por las aulas de la universidad, no hubiera podido cuestionarme quizás muchas cosas de las que lo hice en ese tiempo. Ya. Y de las cuales me permitió a mí como decidir ese camino. Porque de pronto yo hubiera seguido haciendo carteles para eventos, pero uno se da cuenta en el camino y va descubriendo cosas. Usted no solamente hace carteles ahora, usted hace... Yo en esos tiempos ya hago diseño y muy puntual dentro del diseño me dedico a hacer logos y marcas. Y en paralelo obviamente eso me permite trabajar todo el rubro de tipografía y lettering. O sea, es un rubro bastante amplio, bastante, digamos, con una frecuencia de uso mundial. Correcto. Entonces eso ya se sale de ese estereotipo del cartel. O sea, ya sale, deja un momento, digamos, el tema que el cartel, el color, sino que ya deja de ser eso y uno extrae solamente el diseño. La esencia en sí del cartel es el diseño. El diseño. Bien, vamos a hacer una pausa, Elliot. Regresamos en Uno por Uno. El Beatle Paul McCartney va a estar en Lima y seguramente Elliot Tupa está atento a todo lo que sucede, pues no se le escapa. Aquí estamos viendo un afiche de Elliot sobre el cantante inglés. ¿Cómo es que puedes interpretar este tipo de show de un artista mundial también con tu arte? Hay una... Es que para empezar, y creo que eso sería bueno como aclarar también a la gente, que el trabajo del cartel, el trabajo del diseño en realidad es universal. Correcto. Entonces el uso de las letras es universal. Quizás lo que hace como una separación de, digamos, qué es cartel chicha es el color. Claro. Ajá. Pero, por ejemplo, ese de acá, este cartel, lo hice con cierta connotación de psicodelia también, con la letra que va arriba como fecha tiene mucho de psicodelia por la estructura y la construcción. La guitarra, ¿no? Claro, claro. Está en medio de la guitarra. Sí, y abajo el McCartney en una palabra así como más con serif. O sea, yo apelo, en verdad, a construir lettering y tipografía universal. Así es. Entonces no se queda solamente en el lado anecdótico del cartel chicha de Perú, sino también tiene esa posibilidad que me permite ese trabajo poder involucrarme en ese ambiente académico de la tipografía y que en esos últimos tiempos se ha ido reafirmando de manera sostenible. Y es lo que estoy buscando yo, de que todo este proceso sea como honesto, consciente y que cada cosa que yo desarrolle me permite a mí abrir una nueva puerta. Primero cuéntame, ¿cómo es que llegas tú a la universidad? Tú has estudiado en la San Martín. A ver, mi papá quería que yo fuese abogado, para empezar. Quería el abogado de la para familia. Para defender la familia, todo, sí. No, las propiedades que tienen también. Y las propiedades. y entonces, de plano descarté esa posibilidad porque no quería. Es más, cuando yo salí del colegio, le propuse a mi papá postular a la Escuela de Bellas Artes. ¿Ya? Lo que fue una negación rotunda. ¿Qué te dijo? Me dijo que no quería verme en las calles de Lima con mi cabello largo vendiendo cuadritos, ¿no? y en verdad yo igual seguía estudiando mientras podaba, así como que cursos y talleres, hacía escondidas. Ya. Y para ello ya había empezado a estudiar los primeros semestres de economía. ¿Economía estudias? O sea, sí. Derecho, economía, o sea, para cuidar también el capital de la familia. El capital. Y bueno, lo final, y que fue como el estudio más amplio, fue Ciencia de la Comunicación. Ciencia de la Comunicación. Ajá, estudié 8 semestres. El tema, incluso ahí empecé a asumir de que no necesariamente trascendía por un tema, digamos, de las notas. O sea, yo siempre me consideré un buen alumno. Pero, o sea, claro, me consideré eso porque uno podía hacer cosas mínimas para tener la nota que querías, en verdad. Claro. O sea, eso no es el problema. Entonces empecé a leer por ahí algo digamos, de la inteligencia emocional, ¿no? John Goleman cuando dice que
que hay otras formas de inteligencia que no necesariamente es que aprende de paporreta todas las cosas. Entonces ya, ahí es donde empiezo, yo dije, bueno, o sea, yo creo que si es cierto, la universidad y la posibilidad que me puede generar puede estar como ya establecida, pero el otro rubro es un espacio que lo puedo explorar. Y fue así como en el año 98 dejé la universidad, tenía ya octavo ciclo, y me metí de lleno y comprometí a mi papá, comprometí a mi hermano y nos constituimos de alguna manera en una empresa mucho más ordenada de la que ya mi papá había generado. Claro. Pero claro, o sea, este orden tiene que ver ya con el entusiasmo que yo le planteo, ¿no? Que es como trabajar, digamos, para otros espacios, en este caso como para las agencias de publicidad y todo esto, hacerle entender de que esta gráfica popular podía y servía para generar comunicación, digamos, de manera mucho más puntual para spot que por ejemplo, si recordamos, La Rica Miel. Ya. Entonces, era eso, ¿no? O sea, hacerle publicidad a la gente, pero hablarle como en códigos que ya podían verlo y asimilarlo. Que le agradaba, exactamente. que les gustaba. Y nos dividimos cargos, por ejemplo, mi papá era, por todo lo que te contaba de comunicador social, era el jefe de relaciones públicas, era el gerente general, obviamente, por ser el patriarca. Ya. Y mi hermano, que es un hombre muy metido al taller, muy de producción, muy de estar con la pintura y todo eso, él se encargaba del tema de producción. Y yo, como era el vago de la casa, el que se cansaba siempre... El creativo. Tú eras el creativo. Claro, y ya, eso nos distribuimos esos cargos y funcionó muy bien. O sea, yo creo que eso fue como la base de todo eso que luego yo empecé a seguir descubriendo. O sea, porque muchas de las cosas lo he descubierto en el camino. En el camino. Elliot, pero eso se parece mucho a las organizaciones comerciales y empresariales de esta época, que son familias peruanas, familias que se juntan, todos contribuyen, los hijos, los hermanos, los suegros, los cuñados, y se forma toda una empresa. Y parece que eso viene del antiguo Ayllu, Totalmente de acuerdo. ¿no? De la antigua formación inca. Totalmente de acuerdo. Sí. Esa idea de trabajar de manera mancomunada, de, digamos, beneficiar a una familia, en este caso a un hermano, si es que está en una condición, digamos, que puede pasarle a cualquiera. Entonces, siempre hemos estado pendientes de eso. Y por eso yo te decía hace un rato, el tema de la Pachamanca tiene esa connotación. O sea, Día de la Madre, Día del Padre o actividades muy puntuales, se hace eso y es una excusa porque es una interacción, así como seguramente otra gente tiene otras formas. La Pachamanca tiene ese rol dentro, digamos, de esa costumbre. Esa reunión andina. de carnes ahí. Claro, en el corazón de la claro, tierra. donde todos participan, o sea, el menor participa. Claro. O sea, el menor está metiendo las humitas, preparando las humitas, todos a modo de diversión están participando de esto. Sí. Así como existen los añaños, también existen... ¿Cuál es tu verdadero apellido? Mi apellido es Urcuaranga. Urcuaranga Cárdenas. Ya, así también es los Urcuaranga. No tanto, ¿no? Nosotros tenemos una curiosidad cuando antes todavía no teníamos incluso teléfono, porque era complicado esos años, o sea, los 80. Y cuando empezamos a tener el teléfono en los 90, nos dio curiosidad, por ejemplo, de ver la guía telefónica y ver cuántos Urcuarangas había. ¿Cuántos había? Había 5. Ya. Claro, en realidad, literalmente, la familia Urcuaranga es un grupo reducido. Lógico. Ajá, entonces, pero digo yo, ¿se acerca un poco a los añaños ahora? No tanto, ¿no? No, obviamente guardando las distancias y todo el crédito que se le tiene que dar a la familia Ñaño. Claro. Nosotros somos una familia más costumbriza, por decirlo así. Correcto. Tenemos mucho de eso. ¿Y tú por qué no has salido así pandillero, bandido ahí en el barrio donde naciste? Eso es, yo me pregunto esa misma interrogante porque... Y lo aplico, o sea, con otra gente, que digo, oye, este vive en tal lugar y todos tienen, digamos, esta inclinación a lo delincuencial y este de acá no es, ¿no? Claro. Y eso yo creo que es casi por todo lo que te decía, lo que mi papá hizo por nosotros. Claro. Y otro educación. Educación. O sea, es fundamental el tema de cómo te plantean. Y eso tiene que ver, trasladado ya a esos tiempos, o sea, al nivel, digamos, de racismo que puede existir. O sea, no son culpables, uno no es culpable de nuestros padres que de algún modo también como que... Inculcan esas ideas. Inculcan o asolapan cosas, no dejan pasar cosas y claro, y el niño va creciendo con ideas. Entonces, de las cosas que yo estoy como consciente que somos responsables los papás
de todo esto. Ya. Yo veo ahí un letrero de una fiesta en el Parque O'Higgins, en Santiago. ¿Qué hacía usted en Chile, maestro? En Chile es Elliot? uno de los lugares en Latinoamérica donde se recepciona bien mi trabajo. Y se ha tejido muchas redes importantes allá y eso, por ejemplo, hacer un cartel reciente, de Lollapalooza. Sí, ese del año pasado. Ellos querían un trabajo mío, digamos, que tiene que ver con el diseño de letras y la característica del color, lógico. Claro. Pero, sino que en esos tiempos, como ya estoy yo viajando en Latinoamérica hace más de 7 años, de manera constante, entonces también siento esa forma de sentir de la gente latinoamericana de esto, asociarlo ya a un tema latino. O sea, ya No solamente peruano. Exactamente. Ya te has abierto a Exacto, entender y la gente, por eso, idiosincrasias. claro, entonces cuando las personas de Chile del evento me dicen que quieren hacer esto es porque igual consideran que es como una forma también de seguir como unificando cosas. Claro. En Chile eres un éxito, En Chile se puede decir que las cosas me va bien, ¿sí? sí. Universidades, revistas. Universidades, ciertamente allá he estado en exposiciones. Es que lo que pasa, mira, cuando salgo yo a un país, llego o salgo en distintas como categorías, por decirlo, ¿no? O sea, a veces me invitan porque como el exponente de los carteles. Ya. Entonces ahí va uno y hace un taller de serigrafía y todo el asunto. En otro momento te invitan en la condición de artista porque necesitan y te ofrecen un espacio para hacer una exposición. En otro momento te dicen, oye, tenemos un evento de arte urbano, queremos que pintes tal calle, y uno va como artista urbano. En otro momento sí. te invitan para que des Como charlas. pachamanquista, no, como pachamanquista no. También lo he hecho, por ¿Sí? supuesto, claro que sí, es la única manera de seguir difundiendo, así que. Ya. Yo recuerdo haberte visto en la Universidad de Lima dictando talleres para chicos de familias bien acomodadas, que estaban realmente alucinados con tus formas y con tus colores y con tu estilo. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue importante, o sea, yo literalmente lo que hago, no soy sociólogo, digamos, en título, pero me gusta mucho la interacción y me gusta mucho observar. Y entonces siempre estoy como observo muchas de las cosas. Y para mí es importante siempre como justamente ver esos distintos espacios públicos. Una universidad particular, una universidad fiscal, un asentamiento humano, un evento en Miraflores. O sea, las distintas cosas que me toca hacer, en verdad yo lo asumo como un gran libro, donde estoy siempre encontrando cosas nuevas. Claro. ¿Y tú entiendes que en el Perú hay también, en otras partes, como en Iquitos, por ejemplo, hay también una corriente parecida a los afiches que tú haces, en el caso de Bandayán? Sí, claro, o sea, por ejemplo, el tema del color, en verdad, para empezar, es como un tema que se repite en todas las regiones del Perú. Pero ciertamente, en Iquitos se pela mucho el uso del flúor. Claro, está este personaje que es salido, digamos, de la cárcel del Perú, claro. Lucuma, estuvo radicando en Pucallpa, ahora está en Huaycán. ¿Ah, sí? Así es, en la misma cartera central, haciendo sus trabajos a diestra y siniestra. Ya. Explícale un poco cómo es eso de este señor. Lucuma es un personaje, como decía, que tuvo una actividad vinculado a lo... Delincuencial. Eso, dilo tú. Ya, delincuencial. Y Sí. entonces, pero Y en la claro, cárcel aprendió. a dibujar, más que aprender, yo creo que fue hacer o hizo lo que tenía que hacer de manera, digamos, como de juego, por decirlo así. Claro. Entonces sus pinturas son a veces un tanto viscerales también. Viscerales y medio ingenuas. Sí, ingenias, viscerales. Igual ahora tiene un rollo como bastante cristiano. Ah, fíjate tú. Pero él también o sea, él no deja de ser, digamos, un ser especial, entre comillas, porque, digamos, todo lo que uno ha acumulado en los años no se puede ir de la No se otra puede mañana. olvidar ni tapar. Claro. ¿Tú eres católico? Soy católico digamos, por esa costumbre genérica, pero en realidad me mantengo como en un limbo. Yo creo más en temas como más, como más reales, por decirlo así. Ya. Igual no entro en discusión eso porque igual los sentimientos a veces es relativo también, ¿no? Correcto. ¿Y tú crees que este tipo de grafía y de afiches podrían servir para una campaña política?
Claro, pero el tema es que yo no, al menos yo, no es mi intención. No es tu intención. No, no, no. Si yo soy humorista, por ejemplo, y agarro y digo, a ver, yo quiero que me hagas una ficha. No, como yo lanzar o de sea, he congresista. podido separar ya esos temas, ¿no? El tema político de manera literal no me involucro. Yo No te involucras. hago mi trabajo es político, sí, pero es como una cosa bastante más hablado con la gente, no al nivel como conocemos la política. Correcto. Dime una cosa, ¿se gana mucho dinero con esto? No. Ya le iba a meter un pique. No, No. Hay todo, también es ese mito, ¿no? De que yo estoy bañándome... El Andy Warhol de Perú, No, dice. no necesariamente. Yo estoy cómodo con mi actividad, trabajo, tengo, digamos, una tranquilidad que me permite mi trabajo y eso está bien. Así que yo con eso estoy más que satisfecho. Formidable, Elliot. En Uno por Uno hemos estado conversando con un artista peruano diferente, distinto, un mundo de colores, Elliot Tupac. Hasta el próximo programa. La vida que llevamos en este mundo.